La idea de sistema. La idea de sistema en el análisis conceptual de las estrategias discursivas en el marco general de una retórica circularista. Lo que vamos a desarrollar es por qué la idea de sistema es relevante a la hora de construir discursos, a la hora de debatir. La idea de sistema no es nueva, lo que pasa es que en el mundo empresarial se puso de moda a partir de 1990 de la obra La quinta disciplina de Peter Senge, en el que se nos decía que la organización debe operar como un sistema. Lo que pasa es que este hecho de, a partir de una serie de rasgos, intentar ver cómo confluyen en una serie de principios, de métodos, de caminos, que nos ilustren cómo comprender el mundo y que nos dé una guía para cómo movernos y cómo vivir con los demás y actuar en la realidad, y ese conjunto, esa estructura, la podemos llamar sistema, esto no es nuevo. Sobre todo desde Aristóteles, la filosofía tiene una clara voluntad de sistema. Lo que pasa es que no será hasta el siglo XVIII cuando aparezcan dos obras del mismo autor, el barón Holbach, que sale en el título la palabra sistema. Sistema de naturaleza, 1770, y Sistema social, 1773. En estas obras, el enfoque sistémico aparece ya con un claro sesgo ilustrado, una impronta de emancipación que se va a concretar en el área de la biología y en el área de la sociología. La biología con la obra de Ludwig von Bertalanffy y en sociología con Parson. Entre los defensores del sistemismo los puede haber no rigurosos, suelen ser individuos que confunden el sistemismo con el holismo, y puede haber defensores del sistemismo rigurosos. En este aspecto, el planteamiento más exacto, más coherente, más crítico, más explicativo, más y mejor explicativo, pues corresponde al planteamiento de Mario Bunge, filósofo de 1919 a 2020, que en su tratado de filosofía de 8 volúmenes, escritos entre 1974 y 1989, desarrolla lo que consideramos o pasa por ser la mejor versión del pensamiento sistémico. ¿Por qué? Por su sistematicidad, por su rigor formal, por su bagaje cognoscitivo. Todo esto le da una originalidad que la tenía ya en el libro de 1979, que corresponde al volumen 4 de su tratado de filosofía, el libro Un mundo de sistemas. Pues bien, de este epistemólogo humanista, de Mario Bunge, tomamos unas ideas para la construcción de discursos y para poder debatir. ¿Qué ideas son estas que tomamos de Mario Bunge? La idea de sistema. Nos dice en Un mundo de sistemas la siguiente definición de sistema: objeto complejo cuyos componentes están interrelacionados en lugar de aislados. Sistema sería un objeto complejo cuyos componentes están interrelacionados en lugar de aislados. Bueno, en el mundo del debate se suele debatir de todo, pero mayoritariamente de cuestiones sociales. Entonces, a lo mejor, más que la definición de sistema en general, nos iría bien una definición de sistema social. Pues bien, Mario Bunge tiene una definición de sistema social como conjunto de animales vinculados entre sí. Sistema social, conjunto de animales vinculados entre sí. En su libro Emergencia y Convergencia, del año 2003, Mario Bunge nos dice unas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, la siguiente: la realidad no es un combinado de elementos sueltos, sino que ella misma es sistémica. Eso trae unas consecuencias, unas repercusiones muy importantes a la hora de construir discursos, porque si el mundo a explorar por el constructor de discursos o por el debatiente es sistémico, pues entonces no le queda otra al constructor de discursos, al debatiente, que su abordaje a los problemas del mundo, a las cuestiones problemáticas que nos rodean, a las dificultades que nos atraviesan, ese abordaje debe ser sistémico. ¿Y qué quiere decir que un abordaje sobre una cuestión, sobre un reto, sea sistémico? Pues quiere decir que ese abordaje lo que tiene que hacer es analizar los mecanismos y estructuras subyacentes que tengan referencia con objetos, con hechos, con fenómenos, con acontecimientos, con procesos problemáticos. Y todo esto también, ¿qué repercusión tiene a la hora de construir discurso, a la hora de debatir? Pues que el analista tiene que tener en cuenta las posibles soluciones ante cualquier reto. No tiene que tener una mente cerrada, tiene que contemplar distintas perspectivas que pueden emerger como solución a un reto. Otra proposición que nos interesa del libro de Mario Bunge, Emergencia y Convergencia, es la siguiente: todo, con excepción del universo, está relacionado con algo e inserto en algo.
¿Qué repercusión sacamos de esta proposición de que todo con excepción del universo está conectado, relacionado con algo e inserto en algo? Pues que el constructor de discursos, el debatiente, debe operar teniendo en cuenta la interconexión de las distintas formas y áreas de conocimiento. De ahí que el debatiente, el constructor de discursos, debe afrontar el problema con el que se enfrenta atendiendo a distintas perspectivas. Lo que pasa es que después de atender distintas perspectivas, finalmente tendrá que centrarse solamente en aquellos vínculos más iluminadores. Otra proposición que nos parece muy interesante del libro Emergencia y Convergencia de Mario Bunge es: lo que convierte a un agregado en un sistema es la estructura. La relevancia de la palabra estructura, lo que convierte a un agregado en un sistema es la estructura. De ahí que el constructor de discursos, el debatiente, haría bien en observar las relaciones entre sí de los distintos elementos significativos en una cuestión. Es decir, el debatiente, el constructor de discursos, tiene que atender dos cosas. En primer lugar, todas las relaciones que mantienen entre sí los elementos del tema, los distintos componentes que forman una cuestión a problematizar. Y la segunda cosa que tiene que tener en cuenta el debatiente, el constructor de discurso, es las relaciones de dichos conceptos clave, pues con el entorno, con el contexto, con el entramado cultural. Hablando casi metafóricamente, podríamos decir que el debatiente, el constructor de discursos, con las piezas que componen un problema, tiene que operar en primer lugar sintáctica, semánticamente, pero también de forma pragmática. No solo las relaciones de las distintas partes que componen un problema, sino dicho problema, su relación con la sociedad. En todo esto, un filósofo también muy importante es Gustavo Bueno, filósofo español nacido en 1924, fallecido en 2016. Gustavo Bueno tiene un sistema filosófico que denomina teoría del cierre categorial, que es una teoría de la ciencia, y está enmarcada en una concepción de la filosofía que denomina materialismo filosófico. Y tiene un concepto muy importante, concepto sin bloque, un concepto que no es suyo, un concepto que coge directamente de Platón. ¿Y qué quiere decir el concepto sin bloque? Dos cosas. Una, en el mundo no hay nada que esté completamente aislado, no hay ninguna mónada, no hay ningún átomo que sea completamente individualista sin ninguna relación con absolutamente nada. Pero también, segundo punto, no todo está relacionado con todo, no cada elemento está interconectado con absolutamente todo. Entonces lo que pasa es que cada elemento está interrelacionado con muchos elementos, no con todos, pero con muchos. Ni aislamiento, ni autismo, ni multirelación, pero total, holística, total, globalizante. Y el tercer y último filósofo que vamos a nombrar es Edgar Morin, francés, nacido en 1921. Edgar Morin también desarrolla un sistema filosófico que podemos denomina pensamiento complejo, que en realidad es una investigación sin bloques, sin divisiones, sin que el conocimiento esté en estancos. Y vamos a enumerar simplemente 7 problemas fundamentales que Edgar Morin dice que tiene la educación a finales del siglo XX, que va a tener a lo largo del siglo XXI, y de hecho podemos cerciorar en 2020 que los está teniendo, y son los siguientes 7. ¿Por qué vamos a nombrar los siguientes 7? Porque de esos problemas nos va a salir lo que tiene que atender un constructor de discursos, lo que tiene que tener en cuenta un debatiente. Primer problema, educativo, pero que podríamos decir social, epistemológico, con el sentido amplio de la palabra, filosófico. Cegueras del conocimiento, porque el conocimiento fácilmente puede caer en el error, puede caer en la ilusión. Es decir, se impone un conocimiento del conocimiento. Y hay una obra del año 1986 de Morin que se titula El conocimiento del conocimiento. Lo que no hemos dicho es que su pensamiento complejo se desarrolla sobre todo en una obra de 6 volúmenes titulada El método. Y una parte de ese método, el volumen 3, es el conocimiento del conocimiento. Y en tiempos actuales en el que los mecanismos posverdaderos, es mejor utilizar lo posverdadero como adjetivo y no como sustantivo, evitar hablar de la posverdad y mejor hablar como mecanismos, dispositivos posverdaderos. Pues en una época en que estamos atravesados por mecanismos posverdaderos, pues saber diferenciar el error de la ilusión es muy importante. ¿Y eso cómo se hace? Estamos ya en el segundo punto. Edgar Morin nos dice que
hay unos principios para saber qué es un conocimiento pertinente. Si seguimos ciertas pautas básicas, una, ir de lo parcial y de lo local a lo global. Segunda pauta, vincular las partes con las totalidades, es decir, aprender cada objeto en su contexto. Y tercera indicación, simple, ubicar cada información en su conjunto, que básicamente es un desarrollo de las anteriores. El tercer punto, el tercer problema que Edgar Morin ve en el plano educativo, pero que podemos desarrollar a la sociedad entera, es la condición humana no debe abordarse fragmentariamente, sino como una unidad, pero una unidad que es una unidad física, biológica, psíquica, cultural, social, histórica. Nos vamos al cuarto punto, el cuarto problema, que es el género humano desde el siglo XVI comparte el mismo destino planetario. Quinto punto, las incertidumbres que han ido apareciendo en las ciencias, en toda clase de ciencias, formales, naturales, humanas, deben conocerse para poder articular estrategias que nos permitan afrontar con éxito lo inesperado, gracias a unas pocas certezas. En el mundo, con muy pocas certezas, debemos ser capaces de solventar cualquier reto, pero para eso hace falta entrenamiento discursivo, entrenamiento analítico, entrenamiento debatístico. Sexto problema, se debe estudiar la raíz de la incomprensión entre seres humanos, entre pueblos, entre países, como vía para la paz. Y séptimo y último problema educativo, pero que es social, la humanidad se caracteriza por el tono ético de su constitución ternaria, individuo, sociedad, especie. Cada uno de nosotros somos un individuo, pero no un individuo aislado, un individuo en una comunidad, y todas las comunidades formamos parte de la misma especie. Y hemos dicho que esto lo acabamos de nombrar por un objetivo muy concreto, la tarea que tiene el constructor de discursos, lo que tiene que tener en cuenta el debatiente, que son 7 puntos, que es una traslación de lo que acabamos de decir. El constructor de discursos, el debatiente, tiene que tener en cuenta, 1, tiene que tener en cuenta a las influencias recíprocas entre los fragmentos conceptuales y la proposición, aquello sobre estamos debatiendo, aquello que es un problema, aquello que es una dificultad. La relación de esos fragmentos, de esas partes, con la proposición, con el problema, pero también la relación de la proposición sí con el contexto. Analizamos relación de cada parte con la proposición y la relación a su vez de la proposición con el marco de la sociedad. 2. También tiene que atender a la unidad que subyace a la diversidad humana. Esto tiene el prejuicio de que compartimos una naturaleza humana universal común todos los miembros de nuestra especie. Tercero, también hay que atender a esa misma comunidad de destino en la que viven todos los seres humanos. Cuarto, habrá que atender también a los síntomas y causas de las incomprensiones. 5. Habrá que atender también al hecho de que somos autonomías que participan en comunidades. Y sexto, habrá que atender a los posibles errores argumentativos en que pueda caer el contrario. Y séptimo y último punto que hay que atender es a lo inesperado. Pero la única manera de poder atender a lo inesperado es estar preparado. Estar preparado en este contexto que estamos hablando racionalmente, argumentativamente, persuasivamente, comunicativamente. Esperemos que esta delimitación de por qué el sistema, la idea del sistema es relevante a la hora de construir discursos, a la hora de prepararse para un debate, pues haya sido de utilidad. Una última aclaración. La exposición que acabamos de hacer no tiene intención de hacer una apología al sistemismo. Cualquier individuo pues tendrá una opción vital a favor, en contra o indiferente hacia el sistemismo, y nosotros no queremos hacer apología del sistemismo en sí. Simplemente queremos recordar que para que nuestro discurso se entienda, el escuchante tiene que recibir claridad, tiene que recibir estructura, tiene que recibir orden.
pues si tiene que recibir estructura, orden, claridad para entender lo que decimos, pues nuestro mensaje, nuestro consejo es que construyamos un discurso ordenado, claro, estructurado. Es decir, que hagamos un microsistema a la hora de investigar, a la hora de analizar, a la hora de descomponer un problema, a la hora de buscarle solución, a la hora de prever la argumentación contraria, a la hora de pensar elementos para poder seducir, a la hora de pensar elementos para poder comunicar y a la hora de pensar elementos de cómo entrelazar lo argumentativo, lo persuasivo con lo comunicativo. Entonces, aunque individualmente una persona pueda ser de forma subjetiva asistemático, que disfrute viviendo en el caos, pues todo eso nosotros no opinamos, me parece muy bien, perfecto, son cosas subjetivas, la manera de vivir de cada cual, pero nuestro consejo que es a la hora de comunicar a los demás, pensemos que el mundo a lo mejor es susceptible de ser visto de forma sistemática, sea o no sistemático el mundo y la realidad, eso es otra cosa, digamos, filosófica. Aquí estamos hablando de pautas para construir discursos, y si tenemos esa mirada, aunque sea falsa, en el sentido de que aunque el mundo no sea sistemático, aunque sea imposible tener una mirada exactamente sistemática de la realidad, pero si tenemos esa actitud, entonces quizá nos pueda salir una construcción en cierta medida sistemática, y entonces quizá podamos tener un tono en cierta medida sistemático, y entonces tendremos mucha garantía de ser comprendidos y ser entendidos.